Yo soy periodista, es decir, es más, pienso que uno no ejerce como periodista, uno al final es. Fue mi vocación desde el principio, o sea, yo fui de esa gente que con 12 años estaba haciendo un periódico en el colegio y siempre quise ser periodista. Lo cierto es que te vas enamorando, piensas que primero que quizás lo tuyo es la prensa, en mi caso, pero te vas enamorando de todo lo que es el periodismo y todo lo que es la comunicación. Así que es una pasión de toda la vida y de decidir estudiar y seguir y apostar por lo que era mi vocación auténtica, y soy muy feliz. Yo creo que uno emprende en diferentes etapas de la vida, es decir, hay gente que sabe que con 20 años quiere emprender o con 25 lo tiene clarísimo. En mi caso yo soy una emprendedora tardía, como dices, motivado. Los periodistas vivimos en un entorno, digamos, de cierta inseguridad laboral muchas veces, y yo después de 20 años en una gran empresa pues sufrí un despido y tuve dos opciones: decidir seguir mi recorrido en grandes empresas, puesto que tenía una trayectoria, o apostar por todas esas ideas que se habían ido acumulando en mi cabeza y que en ese momento podía poner en marcha, y fue lo que hice. Es decir, fue una opción personal, tenía varias cosas delante, enfrente y posibilidades en ese momento, y entonces creé una pequeñísima empresa y a partir de ahí hasta ahora, y creo que es una de las grandes decisiones que he podido tomar. Zaragoza Film Office es un proyecto muy joven, es una de las oficinas de atracción de rodajes más jóvenes de España. En ese momento buscaba una asistencia técnica, es decir, un contrato externo, y eso es un concurso al que tú vas, y yo creía que se podía hacer mucho por la atracción de rodajes y que se podía hacer además con mucho sentido, es decir, atracción de rodajes pero que revirtiera en la industria. Cuando me metí en este follón no sabía todo lo que era, a pesar de pensar que era una grandísima oportunidad, porque realmente el universo es tremendo, es muy interesante y se pueden hacer grandes cosas, tanto para Zaragoza como para Aragón, pero realmente tenemos una tierra que es de las primeras que se ha ordenado jurídicamente para la atracción de rodajes. Tenemos uno de los términos municipales más grandes de España, aquí caben Zaragoza, o sea, Madrid, Valencia y Barcelona juntos en el término municipal de Zaragoza, lo cual te da unos paisajes increíbles y está funcionando muy bien. Así que me sentí estupendamente entonces, y después ha sido un trabajo muy, muy interesante. El periodismo tiene una situación actual muy complicada, pero muy complicada. Nosotros, los entornos de periodistas, que al final nos unimos en pequeños aquelarres de amistades al final y de contactos, lo notamos, y lo notamos los que hemos trabajado en estos medios desde hace más de 20 años. Es decir, la situación que tienen quienes acceden ahora al periodismo es difícil, es más precaria. Están en unos medios, yo creo que más dominados económicamente, por lo tanto menos valientes, y entonces la situación es difícil y debemos defender el periodismo. Es verdad que a su vez hay muchos otros canales, es decir, cuando yo empecé a ejercer, uno no tenía una cuenta de Twitter o de TikTok para poderse convertir en su propio medio, y a mí eso me parece impresionante, es decir, da una libertad tremenda. Pero los periodistas tenemos que defender el periodismo, los periodistas que amamos el periodismo, que yo creo que somos la mayoría, tenemos que defenderlo, y los que estamos en una posición un poco más fácil o más cómoda por los años de trayectoria, tenemos que velar especialmente por esta profesional que amamos, para que los que vengan después de la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, puedan ejercerla con libertad. Yo creo que los medios sí que dan importancia a los emprendedores. La verdad es que se valora lo que se hace desde el emprendimiento, los medios informan, lo cuentan. Sí que es verdad que, como seguimos en lo mismo, en depende de qué medios, los medios muy especializados tienen esa capacidad de conocer el entorno porque tienen periodistas especializados que se pueden dedicar a una información en concreto. Los medios generalistas generalmente van a tener un periodista que se ocupe de cuestiones de emprendimiento y de 3 ruedas de prensa en un día, con lo cual tiene menos capacidad de hacerlo, y va a ir más a aquellos emprendedores que tengan una capacidad de tener una agencia de comunicación o alguien que defienda sus intereses. Es verdad que los emprendedores han entendido que la comunicación es súper importante, entonces han podido entrar en los medios. Es una labor de pico y pala de todos los días, pero sí que creo que hay un buen reflejo de lo que tenemos. Los periodistas económicos tienen un panorama difícil. El periodismo económico es muy valioso, es tremendamente valioso, pero entra dentro del periodismo especializado, de ese que yo creo que, por cierto, va a tener un futuro, porque es el periodismo que se investiga, es el periodismo que se trabaja y es el periodismo que distingue esa información respecto a lo que tú obtienes por cualquier canal de redes sociales. Pero es verdad que, como estamos en un nivel de información muy poco profundo, ellos tienen muy difícil vender esa noticia. Es muchísimo más fácil vender cualquier otro tipo de noticia que una noticia económica, salvo que vayas a un clickbait o a un titular absolutamente. Entonces tenéis algo por delante muy complicado los periodistas económicos, pero de verdad muy valioso por otro lado, y tendrá más valor en el futuro. Un clúster, esto es la
la gran pregunta del siglo. Un clúster es una figura que se definió hace muchísimos años en los sectores económicos, pero básicamente es un racimo de empresas, es decir, es una asociación de empresas, eso sí, profesionalizada, es decir, con una gerencia, con un aparato que sirva en común a todos los socios y que tiene el objetivo de potenciar el sector y además de permitirle dar un salto hacia el futuro. En dos ámbitos. Uno, la atracción de negocio, es decir, directamente mirar hacia ayudas o mirar hacia iniciativas comunes que permitan a todos los socios acceder a cosas diferentes en esa red y también internamente, porque un clúster tiene una parte. Nos preguntan siempre, pero sois un poco lobby. Evidentemente, un clúster tiene algo de lobby en el buen sentido de la palabra, ese lobby que se generó en los términos de la política británica de las cámaras. Entonces, sí, también hay una parte interna de defensa del sector y de explicar lo que es el sector y de darle valor. El clúster audiovisual de Aragón es el más joven de España ahora mismo, nació el 28 de febrero del 2022, la fecha de constitución, con la unión de empresas, es decir, es un clúster puramente de iniciativa privada, a la que luego se ha sumado efectivamente la iniciativa pública y sobre todo las universidades, que son importantísimas, Universidad de Zaragoza y de San Jorge en este caso, los centros de conocimiento, pero surge por una inquietud del sector, es decir, había otros clústeres, veíamos otros modelos, aquí no había una unión todavía y entonces unimos una serie de empresas los que tuvimos esa iniciativa para convencer al resto de que esta unión era interesante, tanto en el networking que se podía generar, las posibles alianzas entre empresas, como para atraer ese negocio. Ahora mismo el clúster audiovisual de Aragón está compuesto por 52 empresas, lo cual es un auténtico récord. La constitución ya fue con 39 empresas y lo que más creemos, podemos presumir en este clúster que tenemos una empresa o un voto, es decir, las cuotas en los clústeres suelen ir por nivel de facturación, con lo cual hay grandísimas empresas, está Eneo, está BGL, que es Grupo Sequoia, está Grupo MediaPro, está CarTV, por ejemplo, hay instituciones como Ita Innova y luego hay pequeñas empresas y además hicimos algo, creíamos que tan bonito como crear una cuota muy chiquitita especial para startups de menos de 2 años y que ellos pudieran tener ese mismo voto de las grandes empresas porque ellos son los que nos aportan lo que va a venir y lo que aportan cuáles son las necesidades del sector en ese tramo también. El clúster del sector audiovisual es necesario y era muy necesario en Aragón por una cuestión de unión, para empezar, de valorar lo que tenemos. De hecho, hay algo que nos ha dado la razón en ese sentido en muy poco tiempo, porque ya somos una figura muy extraña que se llama Agrupación Empresarial Innovadora, que es algo que te concede el Ministerio de Industria, pero que ya implica que tú eres mínimamente el 1% del PIB de la comunidad, es decir, ya implica que somos industria. Siempre decimos, sí, creamos contenido, no creamos tornillos, pero somos industria, no somos otra cosa, somos una industria cultural que además revierte mucho en la comunidad. Entonces, para empezar era necesario por esa unión, por la capacidad de hacer proyectos conjuntos, más ahora en un momento de fondos europeos como el que estamos y también por la necesidad de explicar qué necesidades tiene este sector, tanto en formación, tanto en las cuestiones puramente laborales y de vehicularla de alguna manera. El sector audiovisual se enfrenta a muchísimos retos. En la parte de los rodajes, fíjate que antes hablábamos de Film Friendly, de la atracción de rodajes, de toda esa operación que se está haciendo además promovida y potenciada desde el Gobierno de España, Spain Film Commission, estamos atrayendo rodajes, hay mucha variedad de contenidos, eso es una oportunidad, pero es verdad que tenemos todavía el reto de ver cómo hacemos que esos rodajes reviertan en la industria, es decir, cómo hacemos que una major no solo venga aquí a rodar, sino que además, de paso, contrate servicios aquí y contrate servicios de calidad, es decir, esa es la primera. En cuanto a los contenidos, y hablando más de la televisión, estamos en un momento que es un auténtico paradigma, es decir, ninguno de nosotros sabemos cómo va a ser la generación de contenidos. La generación de contenidos ya no es solo en la tele on broadcast, la tele tradicional, sino que hay muchísimas plataformas, hay creadores de contenido en redes y las empresas que tenemos una cierta edad como empresas tenemos que entender todo esto. Entonces hay muchos cambios a los que nos enfrentamos ahora mismo, más allá de los cambios de la propia industria, pero también muchísimas oportunidades. Las empresas audiovisuales deben ser socialmente responsables y en muchísimos sentidos. Es decir, nosotros trabajamos con un contenido muy sensible. Trabajamos con un contenido, debemos tener una responsabilidad social, pero esto es hace años, la RSC se ha puesto, digamos, más de moda en los últimos años, pero al final lo que estás creando puede cambiar conciencias, puede generar problemas, tenemos que ser socialmente responsables, tanto en lo que se refiere a acciones propias de la empresa, que ahora sí que se hace muchísimo más, como en lo que se refiere al código ético que debas mantener. Yo creo que lo son bastante, o por lo menos en Aragón, no sabría decir de otras comunidades, quiero pensar que sí,
a través de los clústeres, por ejemplo, hay una red de clúster que estamos intentando hacer intercambio de buenas prácticas y estamos intentando hacer cosas. Desde luego en Aragón son socialmente responsables, es decir, pensar que las grandes empresas han sido tan generosas de unirse a las pequeñas para tirar de ellas y para tirar del futuro, eso ya en sí es una acción. Pero aún así hay muchísimo que hacer y cada día vamos conociendo nuevos modos de hacerlo y de meternos en esta tendencia que es la que es. Hicimos, fijaos, una jornada, el clúster y varios socios del clúster, hablábamos de responsabilidad social corporativa y entraron ahí con esa generosidad, precisamente hablando de los perfiles que se demandaban, porque en un momento en el que parece que el paro en ciertos rangos de edad es elevado, sin embargo en el sector audiovisual hay veces que de verdad no encontramos profesionales, es decir, de determinadas cosas no encontramos profesionales de verdad. Por ejemplo, un campo en el que hay muchísima búsqueda de profesionales es todo lo que tiene que ver con la producción virtual, pero no hablo solo de la parte técnica, sino un productor que sepa trabajar en virtual. Otro campo en el que se están empezando a demandar muchas cosas, porque es un camino que se va a abrir, es todo lo que tiene que ver con lo eco, con la aplicación de la sostenibilidad a los rodajes. No hay productores que sepan trabajar en el modo eco y desde luego los que estamos en mi rango de edad no sabemos hacerlo y nos resulta muy complicado. Pero es que además hay una carencia cada vez que trabajamos en televisión. Aquí nos pasa mucho que hay una carencia, por ejemplo, de determinados perfiles como los guionistas, que es algo de un desarrollo tan fácil. Es difícil el perfil de guionista, como a veces nos cuesta encontrar gente que haga cámara, y es curioso, mucho más en perfiles masculinos que femeninos, nos cuesta mucho más ahí, pero es un reto muchas veces, y entre los productores os puedo asegurar que hay algo tan fácil como nos llamamos entre nosotros, somos una agencia de trabajo los unos con los otros. Entonces yo creo que es importante incidir en esos perfiles de formación que van a ser muy necesarios en el futuro. Tenemos que hacer esta sociedad una sociedad mejor, y el salario mínimo interprofesional tiene que estar a un nivel necesario y comparable con otros países de Europa. Es decir, yo creo que tenemos, si estamos avanzando hacia arriba, no podemos dejar en la estacada precisamente a la gente que en ese momento estará con ese salario, porque es gente que tiene que emprender una vida. Pero de la misma manera creo que tenemos que hacer mucho por la adecuación de los sueldos en general, que no son salario mínimo interprofesional, pero que en el caso de profesionales con un grado no corresponden a lo que debería ser. Y haya habido una devaluación de los salarios en los últimos años muy importante. Entonces creo que aparte del otro también hay que trabajar mucho en esto, viendo qué podemos hacer o cuál es nuestra responsabilidad o cuál es la responsabilidad de quienes también contratan audiovisual o contratan medios. La producción audiovisual ahora está económicamente, quiero decir, tiene una serie de retos por delante bastante importantes. Al final, si vamos a hablar de inflación, si hablamos de subida de precios, imaginaos en los rodajes una de las cuestiones más importantes y que más te está agravando es todo lo que tiene que ver con los traslados directamente, o con los grupos electrógenos, que nos gustaría que fueran ecos y eléctricos, pero suelen ser de gasolina, por ejemplo. Entonces, al final una producción es un reflejo, es decir, una producción audiovisual no es solo cámaras y micros. Una producción audiovisual son dietas, son contratos de seguridad, son hoteles, son comidas. Entonces todo lo que tiene que ver con eso al final nos afecta, no tanto como otros sectores, pero bastante. Yo a un estudiante de periodismo que acaba la carrera y quiere emprender y siente que tiene la idea, que sabe lo que quiere hacer, le diría que lo haga, por supuesto. Es decir, creo que en esta vida hay que ser valiente para todo, y creo que siendo valiente te va bien en la vida. Esto no quiero decir que cada uno tiene su momento para emprender. Tampoco es obligatorio emprender cuando sales de la carrera, porque tienes que hacer algo diferencial, tienes que ser diferente y además tienes que echarle muchas ganas al emprendimiento. Pero si lo quiere hacer, desde luego, él se conoce más que nadie y sabe más que nadie que va a ser lo bueno para su trayectoria, y tiene que amarla y defenderla todos los días, que es lo importante.